Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a su canal, Iglesia, Verdad y Vida. Y bueno, estamos viendo lo que es un taller de fe, cómo convertirnos en personas de fe. Recuerda que vidas plenas, vidas prósperas es posible y está al alcance de todos. Así que hemos estado viendo acerca de este taller, cómo convertirnos en personas de fe, cómo desarrollar una fe sólida, cómo alcanzar las promesas de Dios. Y bueno, hoy vamos a ver este tema porque es sumamente muy importante. De este tema va a depender que tú mires, que tú experimentes las bendiciones de Dios, que experimentes la riqueza de Dios, que experimentes la salud física, la salud emocional, que experimentes la mayoría de las promesas que están escritas en la Biblia. Y bueno, dice la Biblia en Deuteronomio 6:24 en la traducción lenguaje actual, dice, entonces nos ordenó respetarlo siempre, obedecer sus enseñanzas. Dice, si somos obedientes a Dios y a sus mandamientos, Él nos hará prosperar y nos mantendrá con vida como hasta ahora. Y esto es súper importante porque tú y yo debemos de comprender algo. Hemos visto personas de fe que están llenas de la palabra de Dios, se nutren mucho de la palabra de Dios. Ya hemos visto ese tema, ¿verdad? Que para convertirnos en personas de fe hay que, dice la Biblia, que el oír, eh, que la fe viene por el oír, ¿verdad? Entonces, entre más escuchemos la palabra de Dios, pues más nuestra alma, nuestro espíritu se va a estar llenando de, de esta palabra tan hermosa que es la palabra de Dios, ¿verdad? Y ese es un indicador de que queremos ser personas de fe, llenarnos de la palabra de Dios. Y vimos también que otro ingrediente, ¿verdad?, para convertirnos en personas de fe es cuando también aprendemos a hablar palabras de fe. Recuerda que las palabras tienen poder. Si hoy estás pasando por algunas circunstancias, la vez pasada les decía, tenemos que estar practicando mucho el hablar la palabra de Dios. Si hoy estás pasando por una situación de enfermedad, decir, Señor, gracias porque tú en la cruz del Calvario pagaste un precio muy alto, derramaste tu sangre, nos limpiaste, nos perdonaste. Y dice la Biblia en Isaías 53, del 1 al 6, ¿verdad? Dice, y gracias a sus heridas hemos sido curados, hemos sido sanados. Entonces, meternos en la palabra de Dios, después sacarla, hablarla, para empezar a provocar en el mundo espiritual cosas extraordinarias. Pero podemos escuchar mucha palabra de Dios, podemos hablar mucha palabra de Dios, pero podemos incluso anular la palabra de Dios si no eh, hacemos que la palabra de Dios suceda. Por eso este pasaje dice, entonces Dios ordenó respetarlo siempre y obedecer sus enseñanzas. Obedecer, estamos hablando de carácter, de obedecer los mandamientos de Dios, dice entonces, Él nos hará prosperar. Yo creo que tú quieres prosperar, yo creo que tú quieres sanar, yo creo que tú quieres avanzar. Eh, Hemos conocido y he sabido muchos casos de gente que conoce la palabra de Dios, que habla la palabra de Dios, que escucha la palabra de Dios, sin embargo, ha estado frustrada, ha estado limitada. ¿Por qué? Porque no solamente es oír y no solamente es hablar la palabra de Dios. Y esto es triste, ¿verdad? Porque su fe está frustrada. Esto es triste porque no ven los resultados. Podemos confesar la palabra de Dios, podemos escucharla, pero ¿por qué no está pasando nada? Y este pasaje me gusta porque dice, si somos obedientes, si nos mantendremos fieles a Dios, si respetamos a Dios, dice, Él nos hará prosperar.
Recuerdo a un chico que iba al negocio, ¿verdad? Siempre iba con su novia y por muchos años estuvo yendo y de repente le pregunté, oye, ¿y tu novia? No, pues ya no ando con ella. ¿Y eso por qué? Abrió su corazón el chico y me dijo, pues es que nos íbamos a casar, pero la verdad es que yo nunca di el paso, nunca guardé dinero para casarme. Sí quería, sí estaba enamorado, sí muchas cosas, pero solamente era como que un sueño, un deseo, y jamás hizo nada por ahorrar, jamás hizo nada por vivir esa vida intencional de casarse, ¿no? Entonces, hubo una boda frustrada, así también hemos visto negocios que no se llevan a cabo, vacaciones que no se disfrutan, ropa que no se compran, cuentas en los bancos que pretenden ahorrar y nunca se llevaron a cabo. ¿Por qué? Porque no obedecieron a Dios, porque no dieron el paso. Entonces, puedes oír, puedes hablar, pero si no está la acción, ¿cómo vas a prosperar? ¿Cómo vas a tener una familia plena? ¿Cómo vas a disfrutar de esa vida que Dios tiene para ti? Y mira, en Hebreos 11:29, en la traducción lenguaje actual, dice, los israelitas confiaron en Dios y por eso cruzaron el mar de los juncos, como si caminaran sobre tierra seca. Fíjate esto, los israelitas confiaron en Dios y por eso cruzaron el mar de los juncos como si caminaran sobre tierra seca. Ponme atención a esto. Cuando tú confías en Dios, dices, ya me metí la palabra, ya estoy hablando la palabra, ahora tienes que hacer como los israelitas, confiar en Dios y cruzar al otro lado. Si hoy estás viviendo en una situación difícil, tienes que dar el paso y cruzar. Tienes que atreverte a dar el paso. No solamente decir, Dios bendíceme, Dios dame, Dios, o sea, dejar eso a un lado. Sé que es bueno orar, pero tenemos que dar el paso que nos va a llevar al siguiente nivel. Los israelitas confiaron en Dios, vieron el mar y dijo, a lo mejor muchos han de haber dicho y lo dijeron, ¿verdad? Antes de que Moisés abriera el mar, nos trajiste para ahogarnos, ¿no? Por un lado los egipcios y enfrente estaba el mar, dijo, no, pues o nos matan o nos ahogamos. Pero dice la Biblia que finalmente ellos confiaron en Dios, cruzaron el mar como en tierra seca. ¿Por qué no pones ese negocio? ¿Por qué te cuesta trabajo dar ese paso? Cruzar al otro lado, dejar quizá de ser esa persona que por mucho tiempo ha estado en un noviazgo y ese noviazgo ha sido por muchos años y no das el paso al matrimonio, ¿verdad? Hay muchas ideas en tu cabeza para prosperar, pero la falta de fe, el carácter, la obediencia a Dios, la desconfianza en Dios solamente te está limitando. Yo creo que tú puedes prosperar, yo creo que tú puedes tener una vida fantástica. Déjame decirte cómo yo di el paso. Mucho tiempo nosotros como familia estábamos en una situación, en una posición de problemas, de división, y no entendía el corazón de mi esposa, no entendía el corazón de mis hijos, pero me atreví a cruzar la línea. ¿Cómo? Esposa, te voy a ayudar a hacer el que hacer. Esposa, vamos a hacer esto, vamos a emprender un negocio, lo hacíamos. Hijos, se van a la escuela, a una escuela particular. O sea, dimos el paso, o sea, no nos conformamos con lo que ya estábamos viviendo. Eso no era una felicidad. Una gente de fe cruza al otro lado, no se quede estancado, no se quede esperando a ver si Dios lo bendice o Dios no lo bendice. De hecho, dice la Biblia que Dios bendice todo lo que hagas. Si tú no haces nada, Dios no tiene nada que bendecir. Hoy te invito a que no solamente seas un oidor de la palabra, hoy te invito a que no solamente declares la palabra, hoy te invito a que des el paso al siguiente nivel.
que te atrevas, que te sacudas el miedo, que te sacudas aquello que está estorbando. Dice la Biblia que Dios nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No tengas miedo, atrévete, Dios va contigo. Jesús cruzó al otro lado, iba con sus discípulos en una barca y empezó él a caminar sobre las olas del mar y de repente lo vieron como si fuera un fantasma porque se oscureció, Jesús los alcanzó y todos tenían como que miedo y de repente Jesús dijo, no se asusten, soy yo. Y Pedro dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y Pedro dio el brinco, cruzó la línea de la comodidad, se atrevió a dar ese paso y empezó a caminar, pero dice la Biblia que vinieron, soplaron los vientos, se levantaron las olas, o en otras palabras, se levantó la duda, vinieron los enemigos y le dijeron, no vas a poder, no vas a poder. Y dice la Biblia que se empezó a hundir. Quizás hoy tú tienes miedo si das el paso te vas a empezar a hundir. Pero déjame decirte que la Biblia dice algo muy sorprendente. Dice que la Biblia dice que Jesús extendió su mano y lo tomó, le dijo, Pedro, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe. O sea, no le dijo hombre sin fe, dijo hombre de poca fe. O sea, lo que necesitamos es fe para dar el paso. Si tú te empiezas a hundir, Jesús va a estar ahí para sacarte, para rescatarte, para darte ese ánimo, para decirte, mira, dice la Biblia, si tuvieras fe como un grano de mostaza, o sea, la fe es poquita, lo que se necesita para dar el paso. No sé si hoy quieras comprar un auto, si hoy quieras comprar una casa, si hoy quieras comprar casarte, si hoy quieras emprender algo, no sé, lo que esté en tu corazón, en tu mente. Atrévete. Si Dios está contigo, ¿quién está contra ti? Dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. Y bueno, te dejo esta reflexión para que la medites, la escuches. Yo sé que hay un potencial en ti y que puedes hacer muchas cosas. Déjame orar, déjame bendecirte. Dios, te doy gracias. Gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, porque tú vas a ayudar a cada uno de nuestros hermanos a creer en la fe. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús, porque tú les vas a ayudar a conquistar sus sueños. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, recuerda, nos vemos el domingo, 10:15. Dios te bendiga. Hasta pronto.